Bueno, como saben, hoy vamos a hablar de la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, que es una obra de las más excelsas de la literatura universal, ¿no? Me quedé con los cuentos, perdón. ¿Cuáles cuentos? Te regalé un poco. Pero la semana pasada no tuvimos. ¿Sí? ¿No viste los correos? Nos hicieron un paro. Dijimos que venía hace 8 días. Perdón. Bueno, ahorita incluso lo puede relacionar con la Divina Comedia, ¿no? Bueno, creo que lo podría relacionar más con el infierno, pero hoy vamos a ver el purgatorio. Entonces... ¿Nos puedes decir tu opinión? bueno, sí, podemos comenzar contigo. Te escuchamos. Pues me parecieron bastante interesantes y ver al autor desde la parte como que se expresan como cuentos de terror, pero en realidad relata, no sé si tenía como su visión o desde el narrador desde afuera, o sea, una disociación, así lo veía yo, como los cuentos, como que las relataba, pero no lo veía como desde adentro. No sé. O sea, aunque es primera persona, parece que son externos. Ajá, me dio esa Y por impresión. eso parece que él no cometió los crímenes. O sea, no es algo que, como que narra un despartecimiento, uno no se, Ajá, uno no se imagina que realmente lo hizo, o sea, algo que realmente pasó, ¿no? O sea, se exacto. mantiene en parece ser que se mantiene en la fantasía, sería como una idea, ¿cierto? O sea, Exacto. que todavía pertenecen a la fantasía. Como si hubiera sido su otro yo. Sí, así. No soy yo, soy Patricia. No lo hice yo, Patricia fue. Ok. Sí, bueno, eso. ¿Cuál te gustó? Me gustó más el de Gato Negro, porque aparte de que siento que fue como el más larguito, esta parte de ver cómo, no sé si fue como de la persona que tenía como sus temas de alcoholismo que te llevan a transformarte, de que quiero primero a los animales y luego ya no, o sea, y lo estoy maltratando y después un animal, o sea, como que el espíritu me sigue del animal, o sea, no sé. ¿Te dio miedo? No, Ninguno. no. ¿Alguien quiere agregar algo más del gato? Del gato de Alan Poe. ¿Quién me mató? Su otro yo. Está perfecto. Sí, nos gustó, la verdad es que fue muy enriquecedora la sesión pasada, ¿no? Con todo lo que comentamos de Alan Poe. También leímos el juego. Dania, pásate para acá, por favor. Allá no sabemos. Pero fue muy enriquecedor. ¿No? No va a haber examen, vengas para acá. Sí, además aquí estamos, somos poquitos, pero entre más cerquitas más, hay más confianza. Fue muy enriquecedor. Leímos el cuervo. No sé por qué. ¿No estás en el chat? ¿Tenemos un WhatsApp? ¿Sí? ¿Sí está en el chat, no? No. Sí. ¿No? Bueno, Tenemos un tienen que ir con la WhatsApp. maestra Terminar el grupo, Cristina. Por favor, que los agregue. ¿La maestra Cristina? Sí. Vale. Por favor. Pero además envié correo. Envié correo. No revisaste tus correos. Porque además tu correo institucional. ¿Cuál registraste? Bueno. Ok. Hay que estar más al pendiente. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a hablar ahora el día de hoy sobre la Divina Comedia, ¿no? Esta obra maestra de la Edad Media, escrita por Dante Alighieri, que pues ha recorrido, como dice Drácula, mares de tiempo y espacio, para que todavía la podamos seguir leyendo y disfrutando en estos tiempos, ¿no? Decía Jorge Luis Borges que de esa vilipendia de la Edad Media nos queda la Divina Comedia, que es una obra muy bien estructurada y está dividida, como sabemos, en tres partes: en el infierno,
el purgatorio y el paraíso. Esta obviamente ya bueno, es que los que ya estuvieron el semestre pasado, creo que son todos ustedes, leímos el semestre pasado el infierno y ahora estamos leyendo el purgatorio. Básicamente esta obra es importante porque bueno, tiene una influencia. Para empezar, la forma en la que está escrita tiene una riqueza poética muy grande. Estaba platicando hace un momento con el doctor Víctor justamente de la gran innovación que tuvo en la literatura italiana, después bueno, en la literatura universal. Pero lo que sabemos es que Dante Alighieri pues era una persona muy sabia de su época, tenía un conocimiento impresionante de su época, ¿no? O sea, tenía conocimiento de teología, de política, de filosofía, de historia, y todo eso está inmerso en la comedia, ¿no? Sí, por supuesto, de la política, pero no solo de la política, bueno, de la política, digamos, dentro de los reinos de su época y de la religión, ¿no? Incluso de la curia de la iglesia. Sabe muy bien las estructuras, sabe quiénes fueron papas, quiénes hicieron tal cosa, y por eso los va ubicando en distintos círculos del infierno, del purgatorio, o algunos del paraíso, ¿no? Sacerdotes, gobernantes, escritores, filósofos. Es realmente una obra impresionante. Y esta obra, bueno, ha tenido una influencia muy grande en muchísimos autores a lo largo de la historia. Está considerada quizá como una de las obras más relevantes. Incluso si pudiéramos hacer una especie de resumen o de concentración o de paradigma de la literatura, de cada literatura, por ejemplo, de la literatura alemana, podríamos decir que es Goethe, ¿no? O sea, dicen que es el Fausto de Goethe el que concentra esa literatura, ¿no? De la literatura anglosajona, pues son las obras de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Pero de la literatura italiana es Dante. Quizás donde tenemos más dificultades con la literatura francesa, ¿no? Porque esa es tan rica que ahí hay muchos debates. ¿Quién podría ser Víctor Hugo, Voltaire, podría ser Balzac, Dumas? Es muy abundante y es más complicado. Y podríamos pensar incluso en la literatura mexicana, ¿a quién podríamos resumir, ¿no? En la narrativa, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos dicen que se concentra o que el mejor escritor de esta región narrativa es Juan Rulfo, algunos dicen. Y en cuestión poética, pues algunos dicen que es Ramón López Velarde. Pero bueno. O Nervo, ¿no? Bueno, Nervo es así como que, bueno, también más ganó el Nobel, ¿no? Pues por lo menos es el más laureado, ¿no? Afortunadamente. Es muy laureado, ¿no? A mí me gusta mucho Octavio Paz. Pero bueno, ahí es todo un debate, ¿no? Lo que sí es que dentro de los cánones de cada uno de los ámbitos, sí señalan que, digo, no es el tema, pero que la literatura, en la narrativa puede ser Rulfo y en la poesía puede ser López Velarde. Pero bueno, cada país tiene su propia, se sintetiza, ¿no? La lengua española, por ejemplo, en Cervantes, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay algo que le discuta. Pero en el caso de Dante, pues sí es lo que concentra. Pero no es lo único, hay obviamente otros escritores italianos muy importantes, Petrarca, etcétera. No vamos a detener esto. Pero bueno, la comedia justamente está dividida entre estas tres regiones, y lo que hace con esta gran influencia de la época, por supuesto, que es el cristianismo. A mí me gustaría, no confundamos cristianismo con catolicismo romano. La obra es catolicismo romano. El cristianismo viene de cuando eran seguidos los seguidores de Cristo, y no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Aparece el cristianismo en la persecución, porque pueden ser que los primeros 300 años se persiguieron a los del camino. En el siglo 100 aparece ya la palabra de cristiano. Pero esto es catolicismo romano 100%. ¿Por qué? Porque viene la división de Constantino, que divide el catolicismo oriental y el occidental. Forma dos grandes
dos grandes basílicas, Hagia Sofía y San Pedro en Roma. Pero sí, a mí me gustaría que no confundamos cristianismo. Bueno, todos los que creemos en Cristo somos cristianos, pero no necesariamente el cristianismo es una religión, es una denominación, es el catolicismo romano lo que se está manejando. De hecho, yo me dieron el dinero móvil, ¿no? Me puse a estudiar la vida de este cuate y donde está el quiebre de su vida es que él estudió latín. Como decían los muchachos, antes no había Harmon latín, ¿verdad? O sea, ¿dónde se estudiaba latín? Pues en los conventos, en los monasterios. Y es la Edad Media cuando se empieza a dar todo el crecimiento de los monasterios. De hecho, él tiene mucha influencia, sobre todo para los pecados capitales, de mi cuate, Santo Tomás de Aquino, o sea, porque santo, si nos vamos a santo, viene de Kadosh, y Kadosh es reservado. Y el catolicismo le da otro concepto al santo, ¿sí? Si nos vamos un poquito al Nuevo Testamento, entonces empieza con los santos de Dios, que quiere decir reservados de Dios. ¿Sí? No, está bien. No, digo, esa parte, yo sabía que, bueno, en general a los cristianos, a los primeros, de hecho, se llaman cristianismo primitivo, ¿no? El camino, porque identificaba su pez, porque seguían el camino de Jesucristo, lo que querían imitar. De hecho, en Éfeso, no la traigo porque se las traigo la próxima clase, hay una piedra donde está el pescadito, es el pescadito que identifica a los cristianos. Éfeso en ese tiempo pues, era en Nueva York, de hoy, ¿sí? En la gran ciudad. De hecho, el mar se recorrió 20 kilómetros de donde está la ciudad de Éfeso. Es el pueblo de Éfeso. Pero ahí encuentran vestigios de lo que fueron los antiguos cristianos orientales. Muy bien, muchas gracias. No es muy enriquecedor todo eso. Y bueno, no es conocer todo eso porque generalmente nosotros no entramos a esas profundidades. Pero la verdad es que la obra es muy importante, efectivamente, y está dividida en esas tres etapas, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Y hoy justamente vamos a abordar este paraíso en el purgatorio, 33 cantos, que es algo muy interesante, que sean 33 los niveles, ¿no? Del purgatorio. A lo mejor nos pasas a hacer una analogía a lo que significa, lo que puede simbolizar los 33 niveles, ¿no? Círculos, digo, cantos del purgatorio. Ya se me olvidó lo que se iba a decir. Es más, interrumpo, el purgatorio no existe en la Biblia. No, bueno. Existe el Hades, está en el centro de la tierra, donde de un lado está el infierno y del otro están las almas que están esperando a ser juzgadas. Cuando muere Jesucristo, las almas que están juzgadas suben con él al cielo y los del infierno se quedan. De hecho, si pudieran leer Apocalipsis, pero desde un punto no religioso, habla de que van a ser soltados los demonios que están en el infierno para la batalla final. ¿Sí? Pero el purgatorio no existe. El purgatorio en nuestra cultura era donde enterraban a los niños en los conventos. Estaban emparedados y ese era el famoso purgatorio. Pero en ningún lado, y yo me voy al libro que es el manual del usuario del ser humano. Y si nos vamos, empezamos con los 5 primeros capítulos, que es el famoso Pentateuco, o con los suyos el nombre, la Torá. Y de ahí, pues ahí es donde está todo, y de ahí no aparece en ningún lado el purgatorio. Sí, que bueno, es todo un debate, ¿no? Cuando murió Cristo, ¿a dónde fue? Fue al Hades a sacar las almas que estaban esperando ser juzgadas y sube al cielo, al tercer cielo, a que gocen con él y a esperar a su segunda regreso. Muy bien. Bueno, ese es justamente vamos a hablar hoy del purgatorio. Vamos a hacer la palabra del doctor Víctor. A comentarnos básicamente su parte introductoria y ya luego vamos a ir pasando a los distintos cantos y vamos
mencionándolos y podemos ir hablar de cada uno de ellos, ¿no? Pues qué bueno que no existe, porque se hizo más divertido el infierno conmigo. Es el libro. Pero son igual, son los, van cruzando por los 7 círculos, nada más que uno está invertido, ¿cierto? Y en el purgatorio, bueno, y como dijo el doctor Jordan, es una síntesis de todo lo que el conocimiento que Dante tenía desde su época, una interpretación como política, filosófica, poética de la literatura que había surgido. En cuanto a eso, es una gran construcción. Es difícil de seguir, no sé qué les pareció, porque tiene muchos personajes, ¿cierto? Y el conocimiento, bueno, y es una, no sé cuál sea la palabra, es una síntesis también de su herencia latina. Entonces, tiene muchos personajes, es complicado de ir siguiendo de todo. Pero como tal, los personajes principales se mantienen, Beatriz, Virgilio, y nomás agrega Estancio, que lo acompaña en los finales, y está el ángel, ¿cierto? Que tiene las llaves, que tiene una llave plateada y la llave dorada. Están las mismas instituciones también que en el pasado, que en el infierno, porque está el papado, ¿cierto? Y que Dante lo va a seguir criticando por hacer uso político de la excomunión. ¿Cómo se llama? ¿Cierto? Como después lo siguió siendo, ¿cierto? La iglesia, tanto la ortodoxa como la no ortodoxa. Dante en un principio, en el infierno fue bastante crítico de eso. Aquí lo va a seguir haciendo. Bueno, de hecho es bastante crítico con el papado. Habla del imperio romano, habla también de Francia y bueno, critica, habla de lo que él sería su ideal también como político, ¿cierto? Expresa como su ideal y político y por qué las cosas están mal, el cumplimiento de las leyes, también, que a veces hay leyes pero que no se cumplen. Habla de todo eso. A diferencia del infierno, aquí aquí está el purgatorio, está dividido en el antepurgatorio y en el purgatorio, ¿cierto? Dedica muchos, no sé qué les pareció, dedica bastantes capítulos al antepurgatorio, como 8, cantos, ¿no? Dedica como 8 cantos al antepurgatorio y ya después pasa al purgatorio, que están los 7 círculos. Pero aquí, a diferencia del infierno, al menos se tiene seguridad de que sí puede ser que en el infierno se va descendiendo, aquí en el purgatorio sí se va avanzando. Y conforme se va avanzando, la carga se va haciendo más ligera, ¿cierto? Primero es más difícil avanzar, ya después se vuelve más fácil. Ahí le ponen la marca y tienen que ir eliminando las marcas, ¿cierto? Con 7, y después hasta que esté verdaderamente limpio. Solamente pueden avanzar de día, porque en la noche no pueden avanzar, ¿cierto? Porque en el día es cuando la luz los guía. Y el simbolismo del que siempre se debe de seguir la luz. Aquí no es como en el Rey Dasty, que no hay que seguirla, aquí sí hay que seguirlo, ¿cierto? La luz. Bueno, y al final está la meta, que es, bueno, el objetivo, que es Beatriz, que representa lo máximo como la honestidad y la iluminación total, que es lo que van siguiendo. Pero también es como quien sí puede regañar a Dante, porque cuando llegan lo regañan, ¿cierto? A Dante. Pero que es el gran... Bueno, también tiene las puertas del purgatorio, ¿cierto? ¿Cuántas puertas son? 2, creo, ¿no? Las que dan el camino a... Sí. Bueno, que también son las escaleras, ¿cierto? De mármol. Bueno, y también ante el purgatorio está ese camino donde pasan por la soberbia y por la humildad. Y a la soberbia la pisan, ¿cierto? Ahí no sé si fue algo arrogante pisar a la soberbia. La humildad no respetan, ¿cierto? No sé. Bueno, es una gran obra, difícil de entender por todos los personajes y por el gran simbolismo que tiene, ¿cierto? El último canto es cuando ya están en el paraíso, es altamente simbólico con el dragón, ¿cierto? Con el... ¿Qué más hay? Está el dragón, ya después que ataca, y es lo que queda de la iglesia, es muy simbólico. Algunos capítulos son muy simbólicos.
A mí me gustaron algunos que les voy a leer. Bueno, algunos párrafos que les voy a leer. Uno que me gustó mucho, aunque es bastante corto, que me pareció sumamente bello, aunque hay muchos. ¿Cuál? Se los voy a leer. ¿Cuál? Párrafo. ¿No vas a leer un párrafo? ¿Qué canto? Este es como el 17, creo. O el 18. Es que no lo puse canto. Perdón. Ay, me falta. Pero se puede buscar por palabras, ¿cierto? Bueno, es muy corto. Dice que la luna que salió tarde, casi a medianoche, hacía que nos parecían más escasas las estrellas, semejante a un caldero encendido. A mí se me parece muy bello. Son como 3 líneas. Me parece más bello en prosa que en verso. Porque en verso dice así: la luna casi a medianoche tarda, más raras las estrellas nos hacía, por un caldero ardiendo por completo, corriendo por el cielo los caminos. La primera. ¿Cierto? Entonces se me hizo más bello, y también les quiero leer otro. Este es del canto 5, que seguramente lo recuerdan, que es cuando va pasando y constantemente adelante le hacían que porque su cuerpo tenía sombra, ¿cierto? No sé si es correcto, pero él proyecta sombra, ¿cierto? Y los demás no, también del infierno, ¿cierto? Él, Sí. ¿Y por qué respiraba, cierto? Porque se sentía su respiración, pero los demás ya no. Pues aquí le dice, y es cuando Virgilio le dice que no le importe lo que digan los demás, que siga su camino. Así como en resumen de que no te importe lo que diga la gente, tú sigue tu camino y adelante. Pues bueno, eso es un resumen, pero también se los voy a leer. Y en un inicio es cuando le dicen que tiene sombra, y ya después lo que Dante siente, y ya después lo que Virgilio le aconseja. Y primero le dice: mirad, no se nota que el sol brille a la izquierda de aquel de más abajo, que marcha al parecer como un vivo. Al oír esas palabras volví la cabeza y vi que las sombras miraban con admiración, no solamente a mí, sino también a la luz interpretada por mi cuerpo. Y ya Virgilio después le dice: ¿por qué se turba tanto tu ánimo? Dijo el maestro, que hacía cortas el paso. ¿Qué te importa lo que allí murmura? Sigue y deja que hable esa gente. Sé firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás al debate de los vivientes. El hombre de quien bulle el pensamiento sobre el pensamiento siempre aleja de sí el fin que se propone, porque el uno debilita la actividad del otro. Entonces es como un buen consejo, ¿cierto? Que le da Virgilio a Dante. Eso también se encuentra en otro, está también en el Quijote, ¿cierto? Cuando dice que no le importa que ladren los perros. Ah, sí. Los perros no ladren. Bueno, y está en Ana Karenina también, está en todo tipo de literaturas. Bueno, aquí expresada también de una forma muy bella. Igual en prosa me parece más bello que en verso. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo solamente... Bueno, hay muchos párrafos que son bellos, ¿cierto? De la Divina Comedia. Aunque es difícil de leer, te lo podemos pasar a qué opinan. Bueno, de hecho, les compartí yo la versión de cátedra. No sé si leyeron esa versión. Realmente no, a mí me costó un poco de trabajo. El semestre pasado compartimos 2 versiones, una en verso, que no era de cátedra, y otra en prosa. Pero sí es mucho más sencillo leerla en prosa, que se avanza más rápido, sinceramente. Aquí hay como que acostumbrarse a... De todas maneras, sigo leyendo las notas también en prosa. Y las notas. Sí, requiere- Hay párrafos que tienen como 4 notas, ¿cierto? Y cada nota es como de media página. Pues Sí. pero está, o sea, es que maneja tantos nombres que dan una... y luego cuando hablan del amor, lo que significaba el amor para Dante, ¿cierto? Y cuando hablan de la política, ¿qué significaba para Dante? Entonces está... De hecho, la Divina Comedia es una de mis, ¿cómo puedo decir? Uno de mis escritos preferidos. Pero no solamente cuando lo lees con una mirada objetiva, que solamente te quedas con lo que dice el párrafo, sino que Dante, o sea, por su contexto y
y a qué pertenecía Dante, contra quién escribía y qué contexto tenía históricamente, Dante introduce demasiados símbolos a la Divina Comedia. Virgilio realmente lo que representa es al secreto del vitrolio. El secreto del vitrolio lo que nos indica es que únicamente descendiendo a las profundidades de la tierra, rectificando, obtendrás lo que es la piedra filosofal. Y eso es lo que significa Virgilio. Y Dante lo plasma, ya cuando empiezas a leerlo, con una visión alquímica, que es la realidad de la Divina Comedia. Empiezas a leer que Dante Alighieri comienza a colocar lo que es un viaje de iluminación. En el purgatorio, como bien lo menciona, no está en la Biblia expresamente. Sin embargo, lo que hace Virgilio, o en este caso el Vitriol, es llevar a Dante por el camino de la rectificación, que es la R que está intermedia en el 3 y el 3, y de hecho, si se dan cuenta, escrito en prosa, en versos, ¿cuántos cantos contiene la Divina Comedia? Son 5. 33, 33 y 34. Son 5 total. 34, 33 y 33. O sea, cuando observas la Divina Comedia como por todas las dimensiones posibles, Dante está colocando simbolismos que para quien los sepa leer o quien los pueda lograr interpretar, está leyendo un camino de iluminación, un camino de rectificación y virtud. La parte del purgatorio que a mí me dio esa clave, por ejemplo, es el canto número 7, que la vez pasada estudiábamos el número 7, ¿no? Por ejemplo, en los colores y todo ello con las salas de Edgar Allan Poe. La muerte roja. Exacto, de la muerte roja. Y también en las 7 noches que lo estuve espiando en el corazón de la noche. Exacto. Y esto que menciona, ¿qué fue lo que mencionó de Ana Cariona? Ahorita lo voy a mencionar. Que también está el Quijote. El Quijote también es un viaje iniciático y Cervantes lo plasma ahí. Pero bueno, volviendo a Dante. En el canto número 7, el primer verso nos dice: los saludos corteses y dichosos por 3 y 4 veces reiterados, y ya después Sordelo se apartó y dijo: ¿quién sois? Ese por 3 y 4 reiterados, o sea, si solamente lo lees así, dices, sí, lo saludo 3 y 4 veces, realmente se refiere al trivium y al quadrivium, o sea, volviendo a temas como alquímicos, y que era lo que estaba en boga en ese entonces, si me lo permiten. El trivium y el quadrivium son las 7 artes liberales. Las 7 artes liberales que en aquel entonces, en escuelas de misterios e iniciáticas, se estudiaba para que la gente pensara por sí misma. El trivium es la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium es la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Son las 7 artes que se debían de estudiar en aquel entonces en escuelas de misterios, alquimistas sobre todo, para liberar a la conciencia del ser humano. Ahora, volviendo al punto de las escuelas de los misterios, escuelas de los misterios me refiero como a los egipcios, los griegos y todo ello. Lo que nos representa Dante con el purgatorio es esa rectificación del alma buscando la virtud para lograr la iluminación o la pureza. De hecho, Dante nos habla también acerca de las cuatro dimensiones del amor. Una dimensión mental donde se habla acerca de amar porque me hace bien, porque me satisface la razón, porque arrastra mi conciencia, o sea, temas de un amor lógico, hasta llegar al amor espiritual, hasta llegar al amor. Y hay una parte en la que dice que se debe amar a sí mismo para poder rectificar todas sus bellezas, ¿no es así? Y bueno, ahí lo vuelvo. No, sí. Bueno, esa parte del amor en su clasificación puede decir, sí, ¿no es cierto? Sí, Habla que después de que distingue uno hace mal, si tú distingue el otro, uno hace bien. Exacto. Y la última parte del amor, que es como un amor misericordioso, que es el que necesita para poder llegar y encontrar a Beatriz, es el amor cuando él se ama a sí mismo, pero ama y tiene la capacidad de amar a todos los demás, a toda la creación,
y que en este sentido, las escuelas de los misterios, de la santidad de todos los demás, o sea, que reconoce la santidad de todos los demás. Cuando habla acerca de las grietas, por ejemplo, también en el purgatorio, es porque en esos viajes iniciáticos se le considera como una piedra que debe ser pulida para llegar a la piedra filosofal. Por eso es el vitreo, por eso es Virgilio. Pero perdón la pregunta que yo creo, bueno, yo puedo regresar a la anterior. Y que ustedes están más enterados. Entonces, ¿a qué y perdón, tal vez no me quedó claro, ¿a qué se debió entonces la creación del purgatorio? O sea, la construcción. En ese infierno se supone que el que llega al purgatorio ya está salvado. Y lo que va a hacer es pulirte para que puedas llegar al cielo. No, pero ya como tal, si no está en la Biblia, ¿por qué dijeron como que vamos a crear un purgatorio? ¿Quién fue el que lo...? Dante, bueno, lo retoma. Pero Dante fue el primero, o sea... No, pues aquí... Fue Santo Yo me refiero aquí, ¿por qué? fue el que empieza los pecados capitales. Y de ahí se toma la idea de que hay que, o sea, purificar, de que la purificación no viene por la muerte de Cristo, sino porque tú hiciste bien las cosas durante un periodo. Y por eso ponemos el purgatorio como parte de para llegar al cielo, ¿no? Ese es el fin del a donde lo conduce Virgilio, o el secreto de Vitrolio, es a la rectificación. Porque si estás buscando la iluminación en vida, en este caso, no sé, budismo, zen y todo ello, el purgatorio lo crea Dante, lo retoma de las escuelas iniciáticas, en el sentido de que te puedes pulir y puedes obtener la redención muriendo a tus pasiones y a tu oscuridad para nacer a la iluminación. Por eso hay una parte en la que los envidiosos tienen los ojos cosidos y los soberbios, me parece, son los que están cargando piedras, están cargando el peso de su soberbia, porque se tienen que pulir para alcanzar la iluminación. Bueno, pero sería como Tomás de Aquino, que los que inició con esta idea que vamos a poner un purgatorio aquí. Es como una transición. Okay. Pero Tomás de Aquino fue posterior a Dante, ¿no? Puede leer en esa época. Y es donde toma. Es que si te pones a dar cuenta, después de la persecución, que son 300 años, luego viene la unificación de las iglesias. Se van hacia el oriente y occidente. Y entonces empiezan a encontrar que para llegar a ser, empezamos la época de las cruzadas, llegamos a que para llegar a ser perfecto, o te aíslas, o empiezas a hacer obras para que seas mejor. Entonces empiezas a quitarte lo que serían esas piedras, entonces ahí es donde viene tu purgatorio, o sea, tú ya estás salvo, entonces nomás quítate todas esas escamas que no te sirven para que lleves implícito al cielo. Que es una idea muy terrenal, muy humana, ¿no? No es nada de lo que se menciona en la palabra del Señor, ¿no? Simple y sencillamente es muy humano. O sea, nosotros pensamos que si me porto bien me voy a ir al cielo. Pero el me porto bien, ¿a qué equivale, no? O sea, me porto bien respecto a qué, al cual es subjetivo. Pero si soy, pero si soy creyente y, por ejemplo, si pienso irme al purgatorio, nadie me garantizaría que me voy a ir, porque fue mi intención, ¿no? O sea, no te vas a ir al purgatorio. Sí, lo mismo que no, o sea, porque no existe. Fue una creación, ¿no? Fue una creación. Sí, es una creación nada más. O sea, fue una explicación que se dio este cuate en el momento de, estoy aquí, ¿cómo le hago para llegar acá? O sea, no puedo llegar así limpio, ¿no? Tengo que quitarme todas esas asperezas que tengo. Y por eso... esta tradición del arrepentimiento y del no arrepentimiento, ¿no? Es que, si se dan cuenta, de hecho, y volviendo un poco al infierno, Dante realmente no muere. Se empieza a sumergir en un bosque oscuro. O sea, está vivo. Dante no muere, y ese es un mensaje muy fuerte de Dante Alighieri, en el que no necesitas morir para llegar al purgatorio, pero es una muerte simbólica en la que aún aquí tú en tu vida, con tu familia, con todo lo que estás aquí en tu vida terrenal, vas a sumergirte al bosque oscuro, y es el vitrolio.
sumergiéndote en la profundidad de tu alma, de tu cuerpo, rectificando lo que no te sirve, vas a encontrar la piedra filosofal, que es el ideal de un hombre más bello, el ideal de un hombre virtuoso, que se resume en la iluminación, en vida. Y así es como lo clasifica Dante, pero él retoma los 7 pecados capitales de Santo Tomás de Aquino, bueno, que así se lo conoce, pero Santo Tomás de Aquino lo que toma son las deformidades del alma de Aristóteles. Él dice que las deformidades del alma comienzan a agrietarte, y por esa grieta es donde tú te comienzas a oscurecer. Y eso es lo que retoma Dante, que aunque te hayas equivocado, puedes rectificar. Pero Dante no muere porque incluso lo pronostica, ¿no? Desde el canto tercero del infierno, ¿no? Cuando se encuentra con estos grandes escritores, ¿no? De la Grecia clásica, se pone al mismo nivel, ¿no? Que camina con ellos. Exactamente, camina con ellos. Ahí ya es cuando dice, pues yo estoy con ustedes y la historia me va a redimir, ¿no? Entonces yo seguiré vivo mientras me sigan leyendo, ¿no? Eso, de alguna forma, ¿no? Que está en la comedia. ¿Otras opiniones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay otras opiniones? Enrique, Tania, Miguel. Bueno, yo quería hacer como un breve comentario. Digo, con el respeto a la religión que implica, ¿no? El texto, ¿no? Que en particular sería la religión católica. Me parece que ese texto también, dado la época, funciona como una forma de propaganda masiva, o sea, en el sentido de mostrarle a la gente, tal vez de una forma un poquito más masiva, como las consecuencias, ¿no? de los actos, o lo que puede pasar después, ¿no? O sea, si bien en la Biblia de alguna u otra forma se puede describir el cielo o el infierno o ciertos elementos, con la Divina Comedia, con el infierno, el purgatorio, se describe tal vez más a detalle, ¿no? Como que es lo que pasaría así, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el caso de los pecados, de la pureza, la limpieza, que uno tiene que enfrentar ciertas cosas, creo yo que sirven como el mensaje, ¿no? Así como, bueno, si incurres en uno de estas, reglamentos de la moral, por así decirlo, te puedes enfrentar a consecuencias, ¿no? Es decir, si eres soberbio, pues vas a tener que cargar con la piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si eres envidioso, pues te van a quedar ciego, ¿no? Te van a hacer coser los ojos, ¿no? Entonces, creo yo que en general pues, es una forma de difundir estas cuestiones como con el objetivo de rectificar cierta moral. O sea, yo personalmente creo que independientemente de cualquier religión a través de la historia ha servido como una guía de moral, ¿no? Es decir, como la población, cómo debería de comportarse la población, ¿no? Para mantener ciertos principios, cierta forma de comportamiento de la sociedad que puede o no ser funcional, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces creo que con la obra de la Divina Comedia se está cumpliendo un poco ese papel de difusión, ¿no? Y es como lo que yo como que había estado reflexionando un poco. Especialmente porque decía hace un momento Guillermo, ¿no? Que era muy bonito, no sé, como el libro guía de la humanidad, ¿no? Manual de usuario. Manual de usuario de la humanidad, ¿no? Ese libro justamente pues tiene sus principios, ¿no? Retoma de la Biblia, en cierto sentido, esos principios normales. Prácticamente lo que han venido haciendo desde el infierno es juzgar, ¿no? Es decir, los que no han seguido esos principios les va de X manera, ¿no? De una forma u otra. Pero digamos que, y efectivamente es un medio de propaganda porque la gente, realmente era muy poca gente la que sabía leer y se difundía de manera oral, ¿no?
O sea, Claro. Y no se leía la Biblia, se leyó en 1600. hasta Lutero, ¿no? No, mucho antes, cuando los ingleses hicieron Su versión, la de Rey. Sí, pero no cualquiera, es más, hasta todavía los años 60, todo por la misa era en latín, Sí, y claro. la gente no la leía, era un libro prohibido. O sea, que fue el primer libro que se imprimió, pero el que menos la gente leía, y hasta la fecha no la lees. ¿Por qué? Porque hay muchos simbolismos que no entiendes, y como dice la Biblia, no es interpretación privada, sino es interpretación espiritual. O sea, la Biblia te habla a ti, tú no le hablas a la Biblia ni la quieres entender. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que sí, en realidad, digo, no vamos a hablar ahorita de hoy, pero la verdad la Biblia cuando está llena, digo, si se puede leer literalmente, y uno puede decir, es una serie de historias, ¿no? Y pueden ser algunas muy bellas, unas muy poéticas, unas bien trágicas, unas bien violentas, unas bien sádicas, pero en realidad, si se lee con otro, ¿qué me quiere decir a mí? Uno encuentra un mensaje bien profundo, que a lo mejor nos da una solución, y justamente lo traigo a cuento porque ahorita que mencionabas eso, Enrique, de que es una forma de instrucción moral o de dar propaganda moral, porque en realidad esa moral es lo que permitió a la sociedad occidental sobrevivir por todos estos miles de años, ¿no? Estructuras que hicieron que se movieran. Ajá, y se mantuvo. Entonces, lo digo porque tiene un mensaje muy importante, por ejemplo, en el purgatorio, esta etapa donde llega al ¿qué es? Prepurgatorio, antepurgatorio, perdón, llega, y como señala que al principio es una cuestión contradictoria, ¿no? Al principio de la cuesta es lo más difícil, ¿no? Y es bien difícil subir esa montaña, pero bueno, tienen la esperanza. Primero hay que estar mamado de paciencia, porque sabe que algún día va a llegar ese momento, que algo hicimos mal, que no nos permite empezar a subir, y hasta que se cumple ese tiempo vamos a poder ir elevando de nivel en nivel. Llegamos más arriba y más arriba, pero al principio es súper pesado, ¿no? Y en realidad creo que es como una analogía de la vida. Cuando comenzamos algo, híjole, al principio estamos motivados, ¿no? Y tenemos que armarnos de paciencia, pero de mucha paciencia, porque si no, la mayor parte de la gente cuando inicia algo lo abandona. Todo lo que sea, ¿no? Lo abandona. Es muy difícil y es una cuesta arriba, es digamos que un paso muy tortuoso empezar a subir, pero conforme vamos avanzando en los niveles, digamos que si fueran círculos en la vida de una actividad de lo que sea, ¿no? Como economistas, como econometristas, como matemáticos, como literatos, como padres de familia, como lo que sea, la primera etapa son bien complicadas, ¿no? Pero ya conforme van avanzando uno en esas etapas, uno va especializándose, podría decir de una manera, la vida se va haciendo más sencilla. Es difícil, ¿no? Pero cada vez va siendo más ligera, como que pasaron del propedéutico, pasaron al primer semestre de la maestría y luego al segundo, que estaba así. Pero ya cuando lleguen a tercero se van a ir relajando, llegan a cuarto y pues está un poquito más sencillo, y hasta que hacen la tesis, y luego llegan al doctorado y lo mismo, ¿no? Empieza la cuesta arriba otra vez, y va siendo difícil, pero ya conforme van avanzando en esa etapa, médico, ¿verdad? ¿Ustedes médicos? Igual de médico, imagino que van a empezar a aprenderse todas esas cosas, es bien complicado, ¿no? Y ya en los niveles más avanzados, ya que relacionan todos esos conocimientos, me imagino que va siendo más sencillo. Y en general así es la vida, ¿no? Creo que es una analogía muy interesante también de la vida que podríamos, no solo desde una perspectiva moral, sino desde una perspectiva práctica y muy útil. Perdón, iba a decir algo, la maestra Verónica. Pues ya se me olvidó. Perdón. Mira, estaba leyendo y estaba documentándome, no me gustaba distraerme con lo que estaba leyendo. Me estaba dando cuenta que es como parte de tu vida. O sea, yo te puedo visualizar porque ya estoy en el purgatorio, casi llegando al paraíso, ¿sí? Pero si te das cuenta cómo empiezas a escalar la vida y te aparecen todos los pecados capitales y los vas cometiendo hasta que llegas a cierta edad, no sé, 50, 60 años, que ahora sí como que ya la ves suave y ya sabes que pues, pronto llega la meta, ¿no? Ahí, sí, ¿por qué? O sea, mira, 96, imagínense, los 60 voy a tener 2/3 de mi vida. pues sí, pero pide a Dios que llegues bien, porque si vas a llegar con problemas de un Alzheimer, pues de nada te sirve que haya 93 años, ¿sí?
O sea, entonces digo, yo lo veo desde ese punto de vista y basándome en que la palabra de Dios dice que los más robustos vivirán hasta los 80 años, ¿no? Y ahí lo dice, no dice, es que va a haber la excepción todos de 100 años para arriba, ¿no? Dice que los más robustos llegarán a los 80 años. Entonces, yo lo voy viendo y digo, pues es que así es. O sea, lo que comentabas, empiezan las escuelas y pues, oye, 7 materias en un día, espérame tantito, ¿no? Y empiezas a hacer algunas trampas, y en unas 7 apuras, y en otras, y te la vas llevando, y ya cuando te das cuenta, como decías, después de 5º semestre, hasta los melones ruedan, ¿no? Ya saliste. O sea, lo más difícil de llegar es, ya saliste. Pero ya que acabaste, pues pues vamos a hacer la tesis, pues ¿qué haces? Pues algo de lo más facilito, espérame tantito, agarras y te juntas con alguien que te dice, no, mira, esto es lo facilito, y no le encuentras ni pies ni cabeza, y acabas haciendo otra cosa. Pero ya acabaste ahí, y aprendiste. Y luego llegas a un trabajo, pues eres el atestado, porque como no sabes nada, no tienes experiencia, y empiezas a ganar un hombre. Obviamente llega un momento en que pues, eres el ingeniero o el doctor o lo que tú quieras, el non plus ultra, ¿no? Pero ya llega un momento en que dices, pues sabes qué, esto pues fuera, porque hay gente que viene atrás de ti y necesitamos el puesto, ¿no? Y tú ya estás sobrecalificado y por lo tanto pues vas para la banca, ¿no? Y vas a otros lados y te dicen, pues estás en la banca, porque estás muy sobrecalificado y así te la vas llevando. Entonces, esto es, yo lo estaba viendo, esta es la curva del ser humano. Algunos no aprendemos, llegamos hasta arriba y no aprendimos, ¿sí? O como Sísifo, ¿no? Regresamos al, no recuerdo qué canto del infierno, ¿no? Que como si llegas con la piedra hasta arriba, ya se regresa y otra vez. Así te digo, eso fue lo que me enseñó, ¿no? Sí. Perdón, alguien iba Yo sé ¿por qué Dante meterá a tantos personajes célebres de la literatura y de la mitología a lo largo de toda la obra? ¿Por qué introducirá los personajes? O sea, ¿qué significado tienen dentro de es que Dante es una persona muy preparada. Sí, muy preparada. ¿Por qué? Porque hablaba latín. Era la lengua universal. Es como si hoy hablas inglés, cualquier cosa se te va a hacer fácil. Es la nueva latín y aprendió dónde. Digo, no existía el jargon latín. O sea, tenías que ir a unos lugares donde pues, había paciencia, tranquilidad, no ruido. Pues te dedicabas a contemplar y a pensar, a desarrollar. Y pues allí leyó a grandes autores, o se los mencionaron. Entonces, por eso los va tomando, ¿no? Y va viendo sus actitudes y su desempeño durante su vida y los va plasmando. Y dice, ay, mira, cabe aquí, y ahí lo pone. Pero era una persona muy preparada, no podría ser. Sí, no, claro. Pero es una gran síntesis de su momento, o sea, aquí le estaba en su situación de todo el conocimiento que él tiene como una persona por arriba, muy por arriba de su promedio. Y pues de las personas que se pueden contar en la historia pocas, ¿cierto? Aunque yo sí lo veo en cierto sentido, pues no lo podía hacer de otra manera, un poco, bueno, iba a decir, no abarca Medio Oriente, ¿cierto? No abarca al mundo, o sea, menciona, entonces mantiene su visión de Italia y no va más allá de eso. O sea, sí, bueno, su historia latina, que es su síntesis, pero más bien es como una epopeya, ¿cierto? Es como también es una epopeya de la historia latina, con la mezcla de su tiempo, que es su síntesis. También lo hizo para torturar, porque sabía que iba a ser grande, pero los que íbamos a ver después, ¿cierto? Teníamos que ver todos los personajes. ¿Y sabes que le hicieron una tumba en Florencia, está vacía, porque lo habían extraditado de su país por sus ideas revolucionarias? Él quería unificar otra vez la Roma que conoció y lo querían unificar y lo enterraron en otro lado y su tumba está vacía porque nunca lo pudieron sacar de donde está. Pues la idea política del imperio, ¿no? Él quiere glorificar eso. Bueno,
uno de los símbolos de por qué integran tantos pensadores, filósofos, reyes, sacerdotes, papas, bueno, amigos, sus amigos, sus poetas, Sí, es que absolutamente todos somos iguales. El simbolismo es que, o bueno, una de las 7 cuestiones que se lee, es que todos somos absolutamente iguales. Nadie escapa al purgatorio porque puedes ver papas que están embriagándose o bueno, todos somos iguales con respecto a eso. Todos somos iguales. No, sí, porque cuando... Sí, en la vida real. Cuando habla de los papas, Aunque algunos somos iguales, otros no tan iguales. en el sentido de que todos somos iguales. En el sentido de que en la vida material, algunos estarán en sus oficinas, en el Empire State, donde tú quieras. Como los papas. Ajá, y vas a estar en el Vaticano, donde quieras. Pero cuando mueras, o cuando llegues a ese punto del purgatorio, a través del infierno, todos van a estar ahí por igual. Seas filósofo, pensador, lo que quieras. Pero ahí hay algo más, perdón, es que hay algo más, porque no solo es eso que estamos iguales, no. Además que él tiene la capacidad de decir, tú vas para acá, tú vas para acá, tú vas para acá, tú vas para acá. Entonces no le echó la soberbia. Bueno, sí, no le ayuda a soberbia porque en el infierno se compara con los más grandes. Por eso nunca le echó la soberbia. Y él dice Como el propio que el infierno llega a decir que de uno no le va a hablar porque él no lo va a glorificar. Mencionas acordarte de su nombre, sería como ya reivindicarlo mucho. Dice. Me acuerdo de ti ya sería mucho, o sea, para ti, o sea, así no leyó la soberbia. Ahí yo entiendo ese simbolismo como que cada quien define en dónde se va a posicionar y cada quien decide, bueno, y ese mismo, uno mismo decide en dónde va a colocar a los demás, en qué posición, ¿no? Cómo los va a jerarquizar en distintos niveles, ya sea de infierno, purgatorio o paraíso, ¿no? O sea que uno tiene la propia capacidad de decir en su propia realidad a dónde va a ubicar a los demás. Porque eso hace en realidad, ¿no? Los va jerarquizando y ahora llegamos al paraíso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el infierno íbamos viendo cómo colocaba cada quien. No sé. Y en el purgatorio. Todos lo hacemos, ¿no? Ese ratero se tiene que morir, ¿no? Y tú quién eres para decir que ese ratero se tiene que morir, ¿no? Pero es como respecto a su perspectiva moral, ¿no? Exactamente, sí, justo es. Ese es algo muy interesante de la obra, ¿no? Imagínense lo revolucionario que fue en esa época. Pues yo diría que no tanto, porque no tenías esa comunicación que tenemos. Yo creo que un siglo después fue cuando empezó esto a surgir, porque pues era muy pequeño. Hoy día, lo que estamos hablando ahorita, si te está grabando, todo el mundo lo va a saber en un instante. Pero lo que él había escrito, empezando, ¿quién le vio imprimir? Bueno, pero usted lo escribió en el exilio, ¿no? Ajá. ¿Quién le vio imprimir? Solamente lo sabía. Sí, era escrito. Y el que tenía que ser un escriba que trasladaba lo que él había escrito. Y el escriba pues también le ponía en su cosecha, ¿no? Pues eran los amanuenses, ¿no? Porque Sí. no estaba la imprenta todavía. Entonces, así sucedió. Y yo siento que tardó un poquito más en que permeara en la sociedad. Obviamente, ¿por qué? Pues porque estabas armando un país como era Italia, que estaba dividido en Florencia, estaba primero en Venecia, que eran diferentes imperios. Muy parecido que a México, ¿no? Que le echamos la culpa a que los españoles nos vinieron y nos conquistaron. Es que los mexicanos ya tenían fregados a no sé cuántos pueblos de junto, y pues es como ahorita, si me dicen, viene alguien y me dice, vamos a ver la Torre de los Gringos, no faltará 15 puntos y vamos, ¿no? Y así sucedió, y así estaba sucediendo con ellos, ¿no? O sea, cuando yo creo que se unifican es cuando empieza a permear esto, y empieza la conciencia, y cae con los franceses, con Voltaire y todos ellos, y empiezan a darle la dimensión que él tiene, ¿no? Porque hoy lo vemos muy fácil. Les contaba a los muchachos, voy a Notre Dame y me encuentro una espina de la corona de Cristo. Estamos hablando de 1990 y tantos. Pregunto, ¿quién se va a dedicar a cuidar una corona de espinas? Y de un cuate que era perseguido, que nada más iba y levantaba las cosas, ¿quién lo va a cuidar? Hay visionero que dice, ¿sabes qué? Vamos a venderlo esto en un futuro y va a costar una lana, ¿no?
Pues no. O sea, muchas cosas son mito. O sea, existieron, pero se destruyeron, ¿no? Les comentaba, en el Palacio de Topkapi está la vara de Moisés cuando creó el Mar Rojo. En el Palacio de Topkapi, en Turquía, está la vara de Moisés. Espérame, son 20 siglos del cristianismo. Y Moisés otros tantos. O sea, ¿creen que se va a conservar eso? Quizás, no sé. Como les comentaba, tengo una amiga que ¿cómo se llama? Trabaja con las reliquias y me dices que las reliquias con que se toquen, se pasan, ándale, pues entonces ya entiendo que alguien tocó la vara y se la fueron pasando uno a uno, ¿no? Ya alguien que le colecciona varas, dijo, esta, y pásasela a tu hijo y que la toque de esencia, ¿no? Hoy sí, por ejemplo, me dices, veo tu reloj, ¿no? Este reloj, pues perdón, yo tengo visión, le digo, se lo quito, lo guardo cuando se muere, y se lo paso a mi hijo para que la venta, 50 años después, lo va a vender como una reliquia. Sí, porque lo estoy viendo, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues, muchas veces no llegabas ni a los 40 años. La gran mayoría no llegaba. Sí, claro. Entonces, pues, Pero eso realmente no lo sabemos, ¿cierto? Como tiene una parte de Dante que dice que la vida hay que ponerle, o sea, su explicación es parte de la fe, ¿cierto? En la Divina Comedia, en este mismo punto del purgatorio, entonces que no todo es no todo es lo material, sino hay que ponerle la fe, que también es muy importante. El verdadero conocimiento también hay que darle la fe, ¿cierto? Es una parte de Dante. ¿Qué les parece la clasificación de los pecados? Porque ponen la lujuria y también el infierno como es lo más suave, ¿cierto? La lujuria Ah, sí, sí, es la que menos. y la soberbia es la más. ¿Cómo que la más suave? A ver, explícanos, Víctor, ¿cómo la más suave? Es lo que está suave. Es la menos castigada. Ah, yo pensé que era la más. No, yo pensé que en otro sentido era la más suave. La lujuria es la más suave. vamos de la más leve Sí, a la más grande, ¿no? Pues eso por la isla. Es lo que quise decir. Es lo que dije. Pues es lo que yo entiendo. Es como la menos castigada, es la menos castigada, ¿cierto? Y también aparece en el infierno, y conforme el infierno vas bajando, ¿cierto? Y la soberbia es es el top, y aquí es con lo que se inicia, y igual la lujuria es en el purgatorio con lo que se acaba. ¿Qué les parece, César? Bueno, es que yo lo quiero introducir para ver también si alguien más puede elaborar un poco más. Recordando y retomando el concepto de Dante, que era un versado latín, y que ellos retomaban los antiguos textos y todo ello, Aristóteles mencionaba que la madre de todos los vicios es la soberbia, y es el que primeramente debe ser castigado, o Otro soberbio. Experimentó en carne, ok. Que a lo mejor nos ayuda. que es la contravirtud que debe ser pulida para poder dar paso a pulir todas las demás, hasta llegar a la lujuria, la envidia, todo eso. ¿Cuál es la contraparte? La, O sea, tú dijiste. la contravirtud, la humildad. La humildad, pues aparece primero la humildad, ¿cierto? Y pues, esa no la pisa, pues la mira. Pero para eso están los 7 dones, ¿no? Del Espíritu Santo, para contrarrestar las 7. Por ejemplo, yo encontré el amor excedido es el producto de la locura. Y si te pones a analizar el amor excedido, ahí vienen varias, y la última que es la soberbia, ¿no? Porque ya le pegaste todo lo demás para llegar a la soberbia. ¿Otra vez dice que el amor excedido qué? Es el inicio de la lujuria. Sí, de eso habla de su teoría del amor, ella nos decía eso, ¿cierto? De que hay un amor natural que es el verdadero, y hay otro tipo de amores racionales. Y es que lo habla por su novia, ¿no? Entonces, vamos a leer se casa a los 14 años, porque eran matrimonios arreglados para poder desarrollar porque además no era chairo,
que es porque el personaje principal de Rayuela es un escritor muy intelectual. Entonces, en el desarrollo de toda la historia, pues, digamos que es más normal que sucedan que aparezcan ese tipo de personajes. Entonces, ahorita con lo que me he contado, pues sí tiene toda la razón. Yo, sí está todo, ¿no? Bueno, con todo lo que dice ahorita, pues ya entendí, ¿no? O sea, realmente yo creo que Dante mete a grandes pensadores porque al final todos vamos a estar tenemos que ser purgados, ¿no? Por así decirlo, antes de ingresar al paraíso. Sin distinción Yo te de digo una quién cosa, seamos. porque yo lo escribo. Así de rápido, ¿no? Yo lo escribí, yo los califiqué y háganme como quieran, ¿no? Pero tiene sentido lo que dijo su compañero, porque en Guerra y Paz es una novela de como 600 o 700 personajes, ¿cierto? Y es la complejidad que hizo Tolstoy de manejar tantos personajes juntos, según casi no le han encontrado errores en sus personajes. Pero según en la idea de Tolstoy, él quería caricaturizar a Napoleón. O sea, el personaje grande lo quería hacer pequeño y a los personajes chicos los quería hacer que crecieran. Pues por eso metió tantos, para que el grande se hiciera más pequeño y el pequeño se hiciera más grande. Entonces tiene sentido lo que dijo su compañero, que no es tanto, bueno, la igualdad, no que todos decimos ser juzgados, pero darles igualdad a tantos personajes. Ajá, sí. Y también que Dante no muere. O sea, en su libro no aparece, no se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo escribí, y háganme como quieran. Entonces, así de fácil, ¿no? Bueno, pero es un personaje que se hace grande, ¿cierto? Porque él mismo baja al infierno, eso no hace casi. Nadie, ¿no? Bueno, son los hijos. Y subió al y subió al purgatorio y que llegó al paraíso y de ahí nos vemos. Volvió a la vida. Que se supone que fue un sueño, ¿no? No sé si eso podría haber sido escrito en un sueño, ¿no? Como el de Coleridge. Que es algo muy interesante porque en algún lado, ya no me acuerdo, hace tiempo cuando leí la comedia, hace tiempo leí que eso fue como parte de un sueño que tuvo Dante, ¿no? Tuvo ese sueño y ahí desarrolló, pero yo no sé si toda esta obra de tantos versos pudo haberse escrito, como el verso hay un poema de Coleridge que se llama Kubla Khan, que la primera parte está muy bien escrita y que fue un sueño. Dice que lo estaba soñando, despertó y empezó a escribir el poema. Y está bellísimo el poema. Pero en eso llegaron a interrumpirlo, alguien tocó a su puerta, tuvo que atender, cuando regresó ya perdió la fuerza del teléfono porque se le fue olvidando todo lo del sueño. Es que mira, yo lo veo desde este punto de vista. Vives en Europa y Asia. En Asia era mucho contemplación, mucho análisis, mucho pensamiento. Lo mismo sucede en Europa, pero en Europa se fue diluyendo. ¿Por qué? Por los tabús de la misma Iglesia Católica y por las broncas de poder, porque tenían muchos reinados. Acá, pues, los chinos tenían un emperador, ya de como quieras, y digo yo, te vas a la India y es similar, pero todos ven, todo es contemplación, meditación, reflexión, que lo mismo sucedió en Europa, pero el movimiento del día a día fue desbaratando. Ve el mundo como está, ¿no? Ve todo lo rápido, está de este lado y del otro lado, toda esta la reflexión, pero los ejercicios del Tai Chi, ¿no? Como decimos, la energía, como eres tranquilo. Y acá queremos hacer hamburguesas y todo, la panza, ¿no? Entonces, no nos alimentamos pensando que estamos alimentando, sino pues hay que comer porque hay que seguirle dando, ¿no? Entonces yo siento que es la división de Oriente y Occidente se fue perdiendo en el Occidente, si quieren decir ganando otras cosas, pero pues no está sucediendo, ¿no? Sí, es interesante esta doble edición, ¿no? Generando. ¿Qué ibas a decir? No me acuerdo. Pero no iba a decir. Oigan, me acuerdo. Ok. Podemos seleccionar unos párrafos, si les gustaron unos párrafos. A mí sí me gustaron varios. A mí me gustó otro. A mí me gustó uno, el inicio del canto cuarto. Dice: cuando algún sufrimiento o alegría de alguna facultad nuestra se adueña, todo en ella se centra en nuestra alma y no atiende a ninguna otra potencia, y es esto contra aquel error que opina que un alma sobre otra alma arde en nosotros.
Por eso cuando se oye o se ve algo que atraiga al alma fuertemente a ello, el tiempo pasa y nada en el hombre advierte, porque es una potencia la que escucha y otra la que retiene el alma entera. Una está casi presa y la otra libre. Puede experimentar de veras esto escuchando a aquel alma y admirando. Pues bien, 50 grados ya ha subido, bueno, ya habla del clima, ¿no? Pero justamente me gusta cómo describe cómo cuando tenemos sufrimiento o alegría nos concentramos en eso, ¿no? No tenemos espacio en nuestra mente para algo más. Estamos concentrados o en la alegría o en el sufrimiento. Si es algo trágico, por más de que pase algo bonito, te digan algo, no pones atención, estás concentrado en eso, ¿no? O en lo contrario, ¿no? Si estás muy alegre, puede pasar algo triste, pero ni le das importancia porque estás feliz con él. Eso me gustó la forma en la que lo expresó Dante. Bueno, si quieren pasamos a algo que quieran decir ustedes, pero a mí me gustó ese pasaje. Bueno, es que en ese contexto de Dante, lo vuelvo a decir y lo voy a repetir cada que lo cite, se tomaban muchas acepciones de la Biblia y de todo ello, y acerca de los trabajadores. Si nos damos cuenta, por ejemplo, y es que hice esto de Dante, en esta parte en la que dice, pues bien, 50 grados ya ha subido había el sol, se refiere que está amaneciendo. En el contexto de Dante se refiere a que en la noche es una época, un momento de reflexión, o sea, donde estás durmiendo estás reflexionando, y tu trabajo interior, tu rectificación comienza desde que se pone el sol, o desde que amanece, y el amanecer es a los 50 grados de nuestro horizonte, o sea, sube 50 grados, comienza a amanecer, y es cuando vuelve a trabajar, y es cuando retoma el trabajo en volver a ver todo el purgatorio y todo lo demás. No sé si coinciden con la idea, pero me acabo de acordar de eso. Lo que sí coincido ahorita en el hecho de que en el día, bueno, cuando comienza el día, es tiempo dedicado a la acción, y cuando decae el día es a la reflexión. Por eso en la noche sueña, ¿no? Y en el día tiene que caminar. A mí también me gustó, bueno, les puedo leer alguna que me fascinó, que está al principio en realidad. Bueno, ustedes saben más por qué su ubicación de Jerusalén. De Jerusalén. Es que en algunos pasajes señala que está cierta, justamente la distancia entre Jerusalén Es que no son lo mismo. O sea, los orientales, cuando moran, por ejemplo, tú que ves los musulmanes, se van hacia la Meca. Los judíos se dirigen hacia Jerusalén, que es la ciudad sagrada. Entonces, por eso te menciona ahí ese simbolismo, ¿no? Pero es un egocentrismo. Y si no me equivoco, lo que retrata es la vida de un caballero que se redime por las matanzas que hizo, o sea, Dante, así es como se escribe, y él se concebía como templario, ¿no? O sea, como caballero de Cristo, del orden de Cristo. ¿Sí? O sea, él se escribió como un caballero del orden de Cristo. Y las cruzadas, y era la época. Era la época. Yo la verdad, pero no lo había relacionado. No, pues el videojuego. Bueno, a mí me encantó este pasaje del primer canto que dice en la tercera 15 dice dulce color de oriental zafiro que se extendía en el sereno aspecto del aire puro hasta la primera esfera, reflexión y vista deleitoso en cuanto que salí del aire muerto que vista y pecho contristado había. El astro bello que al morir invita, hacía sonreír todo el oriente, y los peces velados lo escoltaban. Cómo va describiendo cómo va cayendo el sol, y justamente de oriental zafiro, ¿no? Como dulce color de oriental zafiro. Primero porque ya salió, ¿no? De las tinieblas del infierno, ¿no? El primero. ¿El zafiro de qué color? Es como azul. Azul marino. Más o menos. Sí, ¿no? Bueno, no sé si es marino o es como que tiene. ¿Cómo tu pantalón? No tiene, es un poquito más marino. ¿Un azul? Un poquito más bajo, ¿no? ¿Qué? Póngale la foto ahí.
Bueno, te la buscamos. Entonces, Amor, jóvenes. justamente me gustó ese verso, cómo expresa cómo va saliendo del infierno. Y dice, dulce el color de oriental zafiro que se expandía en el sereno aspecto del aire, puro hasta la primera esfera, ¿no? O sea, que hasta el color le permitía ya respirar, porque ni siquiera se podía respirar en el infierno. Y aquí ya se puede, sí es un poquito más claro. Bueno, es azul, sí puede ser, depende de la perspectiva de la luz, puede ser más oscuro o más claro. No, porque se dan cuenta que cuesta mucho trabajo entenderlas. Sí. Sí, sí. Bueno, esta visión que compartimos, sí, esta edición, de hecho, tiene muchas notas, si las pueden ver, va señalando que como algún elemento que permite entender mejor cada tercera. Bueno, ese me gustó. Hay que armarse de paciencia porque si uno va pensando que ¿Entendió? no, en 2 horas va a leer ya con las notas, ¿cierto? Una hoja No, de pues papel, no. 5 páginas. Tienes que revisar cosas. Sí, ya sabes, 5 páginas. Mucho. Después de tus 2 horas, ya no tengo 5. No, me gustaría, luego que me puse a estudiar, les voy a recomendar un libro para que lo busquen. Es caro, pero se van a dar cuenta de muchas cosas que suceden y nosotros creemos que no es cierto. Se llama Y la Biblia tenía razón, de Werner Keller. Werner Keller. Decían Werner Jagger. Es un libro caro. Yo creo que hoy día cuesta como 1,800 pesos. ¿Cómo se llama? ¿Y la Biblia tenía razón? Y la Biblia tenía Pero razón. el original no es en español, ¿no? No, en español. ¿Cuál es? En español. Pero el original, ¿cuál es? ¿Ve? El original, ¿cuál es su...? No lo tengo no lo tengo. Ese es en alemán, ¿no? Y la Biblia ¿Cómo se llama en alemán? te descarga. Ese mismo. Ese mejor. Pero no un sacerdote que no fue sacerdote. Sí hay traducción, en español debe haber traducción. No, está la traducción en español, puede ser en Amazon. No, pero tal vez sea más fácil conseguirlo en español, en inglés, en un buscador, en uno de los dos. Ajá. Entonces, se lo puede decir en uno de los dos de servidores. Está en 528 pesos. No, está bien, ¿en dónde? En Amazon. Está bien, claro. Sí, Bueno, aquí aparece así. es de los principios del siglo pasado. Pero, vean cómo lo va llegando. Y vale mucho la pena. Ahí va a aparecer muchas cosas que van a decir, oye, pues es que no es posible que, pues sí, existe, ¿no? Y está escrito por son arqueólogos. Y nos podría adelantar como qué cosa que vamos a encontrar. Sí, hay vamos a encontrar para que nos deje ¿Qué vas a más. encontrar? más picados. ¿Por qué es el renal rojo? Entonces el Hernán Rojo es el heredero. Son muchas cosas de la Biblia. Entonces el Biblia. Porque en el tiempo que pasamos, Pues sí, pues. las corrientes bajaban demasiado el agua. Ah, pero Eso eso... permitió que los israelitas pasaran. Ah, eso ya lo había escuchado. Explícame por qué de varias Es cosas. que, por ejemplo, es que los egipcios quedaron ahogados en el Mar Rojo. Y explica dónde están y todo. Hace unos años encontraron unos expedicionarios egipcios, encontraron restos de carros dentro del mar del río Nilo. Entonces, la Biblia tiene razón. Y la Biblia tenía. Ajá. Entonces, vienen muchos datos que dicen, ay, pues que esto está así como que... Y está ya documentado y está... Como el que hoy en la tierra la quitaron los gigantes. No es cierto, ¿cómo que no? Sí, es cierto. Y sí es cierto que la tierra la quitaron los gigantes, nomás les explico. No fue ni los marcianos. Armen una piedra de 20 toneladas con ángulos perfectamente de 90 grados y cárguenla y móntenla. Ser humano, pues, ni siquiera, ¿cuándo empezamos a conocer la rueda? Los que pecan de sobre. Ahora, ¿cuántas gentes necesitan para subir una, En el neolítico. una piedra de 20 kilogramos, 20 toneladas, una cuesta, se las pongo baratas, de 30 grados? Nada más. Entonces, si existieron, que no los han encontrado, Sí, sí. no te dicen
Nos los dicen como la aparición de la aparición de los extraterrestres. O sea, ¿de qué me sirve que aparezcan los extraterrestres? No, es otra versión de la historia. O sea, ¿por qué? Yo tengo otros datos. ¿Por qué? Pues que eres miedo, que es confusión. Pero ¿cuántas veces has visto luces que se mueven y que ¿por qué se van a mover? No hay una razón. ¿No? Entonces, ahí se los dejo. ¿Quieren aprender un poquito más? Hay un canal que se llama History Channel. Chútense las series y documentenlo. Acuérdense lo que les dije, go to the basics, vayan a lo básico, no se queden arriba. Y van a decir, ¿quién doctor? Tiene razón. Bueno, en realidad la obra realmente tiene muchos elementos, ¿no? Para discutir, porque incluso, como lo decía y lo destacó muy bien Enrique, ¿no? Incluso lo podemos analizar desde el punto de vista moral, político, filosófico, histórico, e incluso psicológico, ¿no? De la vida, incluso la forma de la práctica, ¿no? Eso lo podríamos hacer una analogía, ¿no? Como lo que señalábamos hace un momento de la montaña, subir la cuesta. Eso es, digamos que podríamos analizar de distintas aristas, y justamente recuerdo muy bien a Borges que decía que se preguntaba qué es un libro clásico, ¿no? Decía, pues es aquel libro que los hombres no dejan morir, y es que no lo dejan morir porque tiene tantas lecturas y tantas interpretaciones que nunca nos lo acabamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Alberto Manguel, es un crítico literario, e incluso escribió un libro que se llama Historia intelectual de la curiosidad, creo que se llama, y retoma los cantos de Dante para hablar sobre distintos temas. Y él lo que dice es que cada mañana lee un fragmento de un canto y trata de encontrar una explicación de ese canto y va generando tu libro. La Iglesia Católica que lo tuvo prohibido, Sí. y de ahí ha tomado muchas cosas. ¿Cuál? De la Divina Comedia, la tuvo prohibida, eran de los libros que en la lista negra. Bueno, ¿En qué época fue? después de que 1300. Pero era normal empezar a criticar contra el papado, o sea, muy crítico del papado. Todos los papas que se fueron ahí al infierno por lujuria, comunión como uso político, ya. Y de la crítica de la ciudadanía de Francia con eso hablado. Recuérdense que la Iglesia Católica atrasó al mundo. Está Galileo Galilei, y a pesar de todo se mueve, Es un debate, y se ¿no? echaron. Porque en realidad hay otra visión, que realmente Europa se desarrolló gracias a la Iglesia Católica, porque eran reinos alejados, cada quien tenía su lengua, y al estar la Iglesia Católica, como justamente la propia lengua, la única lengua universal era el latín, fue lo que permitió que se conectaran los reinos y que hubiera ese comercio entre las regiones, y eso fue lo que, porque recuerden que 1200 en la Edad Media estaba atrasada Europa, ¿y dónde estaba el desarrollo? En Medio Oriente. El MIT estaba ahí en Bagdad, en Arabia, incluso en esta parte todavía en España, donde estaba, cuando fue conquistada por los árabes, ahí estaba el desarrollo, ¿no? Pero una teoría dice justamente eso, que la Iglesia Católica fue la que permitió que hubiera esa conexión, incluso hasta Inglaterra, que hubiera esa comunicación, esa transferencia de elementos, de conocimientos, de recursos, y que fue lo que desarrolló Europa y que lo convirtió en la potencia, ¿no? Aunado a ese evento histórico que fue la peste negra, que le quitó, digamos, todo el recurso que venía de Oriente, y ellos fueron en Venecia y en Florencia, donde obtuvieron todos los recursos. Ahora fue el nuevo centro universal, y que se distribuyeron para toda Europa, y que ya en un futuro se trasladaron hacia Ámsterdam y ya después a Londres, ¿no? Pero en general, digamos, desarrolló toda la Europa. Y de hecho, él demostró eso. Fue el resurgimiento del Imperio Romano a través de la religión. Porque el Imperio Romano era dueño de todo eso. ¿Y qué hacían los romanos? Hacías alianzas, usabas a la gente, es más, les ponías un gobernante, pero tú sacabas beneficios. Y es lo mismo que hizo la Iglesia Católica, nada más que con él.
es estandarte de la fe. ¿Y qué pasó con los ingleses? Pues ellos fueron los que empezaron a romper, ¿sabes qué? Pues acá, tú no haces mis caprichos, yo tampoco lo voy a hacer los tuyos. Con el octavo, ¿sabes qué? Quiero que me divorcies porque ya no me conviene, ya me compré una muchachita. Y que se enoje, ¿no? ¿Sabes qué? Quédate con tu mugrero y yo me voy a hacer la mía y ahí está la iglesia en mi cama. Y como le dijo a su esposa, seré breve. Y se divorció no sé cuántas veces, ¿no? Como 5 veces. Sí, sí. No quería que no la que fue mi esposa de Catalina de Agua. Todo lo que Sí, claro. Sí, la verdad es que la obra es muy importante. No sé qué otros pasajes encuentran atractivos para que les gustaron mucho, que les dejaron alguna reflexión. Ahora sí voy a hablar. La reflexión que veo para mí, obviamente, es que hasta la fecha, como le comentaste, que todavía sigue siendo un libro actual, porque yo siento que la misma Iglesia Católica lo toma como el pecado del muerto para espantar a uno. Si te portas mal, te vas a ir al purgatorio, te vas a ir al infierno y todo. Cuando realmente la verdad, pues, quien ha estado, todo, si existe, pues sí existe el infierno, sí existe el cielo, ¿no? Un compañero, creo que fue Enrique el que dijo, es que ahí se describe totalmente en la Biblia cómo es el cielo y el infierno. Habla del cielo y del infierno, mas no lo describe totalmente como a lo mejor lo hace Dante, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que a través de los siglos se ha tomado como el pecado de muerte y con eso me espanto, y pórtate bien, y tus pecados y todo, te vas a ir aquí y no vas a salir y no vas a seguir al cielo y vas a estar. No estoy de acuerdo con él, está bien la novela, interesante de lo que habla, y luego a veces pienso, digo, cuando igual fumó, se la fumó en la noche, y de los que se echan su peyote y al parque y van aquí, digo, algo así le pasó a este cuate, desde mi punto de vista. Hasta ahí. Ahora, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Y eso es un misterio que se puede descubrir en los libros hebreos, que no nada más es la Torah. ¿Por qué creen que hicieron hombre y mujer? ¿Y por qué ni los hombres ni las mujeres son mujeres? Se las dejo ahí. Nada más, analicen. ¿Pero quién? O sea, nos crearon hombre y mujer diferentes, pero ¿por qué? No, pero Somos ¿quién? complementarios, ¿no? O sea, Sí, somos en los chinos le llaman el yin y el yang. Somos yin y yang. Somos un complemento de los humanos. Pero ¿por qué creen que no sea un yin y yang? ¿Y por qué no sea un yinzote o un yangzote? hay una obra de Aristófanes interesante, no me acuerdo cómo se llama, donde dice que los dioses, o sea, nos crearon y éramos tan poderosos que entre ellos mismos dijeron, ay, ten cuidado con los seres humanos o con los hombres, porque, o sea, hombres me refiero a hombres y mujeres, porque están siendo muy poderosos y te van a derrocar. Y entonces lo que hicieron, ya no me acuerdo qué dioses eran, dijeron, vamos a dividirlos. Y los dividieron entre hombre y mujer, y entonces ya no somos un hombre en el sentido humano, ¿no? Sino somos un símbolo. Y para completarnos como un ser humano completo, necesitamos al otro. Eso dice Aristófanes en una de sus obras, y que se me hace muy interesante, por eso, porque si fuéramos, es decir, por ejemplo, esas parejas, digamos, que se complementan y se hacen uno más fuerte, pues es algo muy poderoso, ¿no? Una familia. De hecho, por eso tiene esa estructura social la familia, ¿no? La familia está basada en la estructura la sociedad está basada en la estructura de la familia, porque juntos hacen digamos, una institución muy sólida, ¿no? Y es hombre y mujer, y bueno, ya tendrán hijos o no, pero juntos hacen algo más fuerte. Entonces, a mí me pareció muy interesante cuando leí esa obra de Aristóteles. No sé si vaya por ahí Investiguen qué son los ángeles, los serafines y los terafines. Pues, de hecho, otros datos que yo tenía es que los ángeles caídos fueron los que se unieron con las mujeres, descendientes de Caín. Exactamente, y que de ahí nacieron los gigantes, pero como estaban incitando todo el tiempo a pecar, fue cuando exactamente Dios mandó el diluvio
para acabar con todos. Y si hay evidencia de los gigantes, ¿eh? Yo creo que Y sí. los ángeles caídos, que fueron imágenes semejantes a Dios, a dioses, y se le alborotaron. Por eso somos hombre y mujer. Que se siguieron les a Satanás. alborotaron a Dios y dijo: cuando voy a hacer al hombre, Golpe de estado. los voy a separar. ¿Por qué? Porque les estoy dando mi Goá, mi espíritu, mi aliento de vida, y se me van a volver a alborotar como se alborotaron estos. Una tercera parte los tuve que tirar a la tierra y se quedaron ahora sí que los pieles. Entonces dijo: antes de que vuelva a cometer el mismo error, los parto. ¿Para qué? Para que no caigamos en lo que cayó y tuvo que destruir el mundo y hacer todo lo que hoy conocemos. Bueno, Chiquito se aventó 3 errores. ¿Quién soy yo? A ver. No, a mí de esta parte del purgatorio, el que me gustó fue el canto 11, donde lo relaciona con el Padre Nuestro, ¿no? Desde la humildad, que dice: Padre Nuestro que en el cielo estás, circunscrito más amor, que los primeros efectos allá arriba has. Alabado sea tu nombre y tu valor de toda criatura, porque es digno de rendir gracia a tu dulce vapor. Deja a nosotros la paz de tu reino, que a ella por nosotros no podemos no. Si ella no viene, con todo nuestro ingenio. Como de su querer, los ángeles tuyos te ofrecen sacrificio, cantando hosana, así también los hombres del suyo. Danos hoy el cotidiano maná, sin el cual por este áspero desierto, atrás se vuelve cuando más de ir se afana. Y como nosotros el mal que hemos sufrido, perdonamos a cada uno. También tú perdona, benigno, que no mires nuestro merecido. Nuestra virtud, que fácilmente se rinde, no pruebes con el antiguo adversario, mas líbranos de él, que así la incita. Sí, con una analogía, ¿no? Sí, exacto. Lo que sí me queda claro es que también tenía conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, porque usa algunas terminologías, a lo mejor las desvía, desde mi punto de vista, para aplicarlas en el libro, ¿no? Porque son otra cuestión totalmente. Sí, por el objetivo que tenía, ¿no? Pues yo nada más quisiera dar un último, todos los que quieran comentar. Yo la reflexión que tengo es que dentro de la comedia, básicamente, que está dividida en infierno, purgatorio y paraíso, creo que en realidad todos vivimos en algún momento del día o de la vida, en distintos momentos de la semana incluso, estamos en el paraíso, o estamos en el purgatorio, o estamos en el infierno, ¿no? Especialmente, bueno, ustedes cuando están en exámenes seguramente se sienten en el purgatorio, ¿no? Pero ya que estudiaron, saben que van a llegar al paraíso en algún momento, ¿no? Pero en verdad yo creo que a veces en estas etapas de la obra de Dante las vivimos en vida real, ¿no? Sí. Lamentablemente, digo, especialmente por las tragedias, y me acuerdo mucho de algo que nos decía el doctor Víctor, que había unos pasajes que se nos hacían poco creíbles de Dante en el infierno, pues son poco salvajes, ¿no? Nos esperaría que fuera más violento, esperábamos ver más dolor, y no son tanto, ¿no? Porque en la vida real tenemos más dolor, ¿no? Porque ayer pasado también hubo compañero que dijo que los castigos no les pareció ningún castigo. Bueno, es de los más jóvenes, ¿cierto? Que venía que ningún castigo al se hizo Yo igual. que no se ningún castigo en realidad. ¿Qué me puedo pasar? Entonces, No tiene miedo a nada. yo por eso O sea, también. Mi generación le ponieron un Frankenstein, un Drácula y se le daba la sangre, ¿no? Ahí se los pone y Se ríen. ¿no? Yo por eso también dije al principio que a mí me pareció mejor, más divertido el infierno, porque el castigo no era tan grande. Mejor que me mandaran al infierno. Pero yo no me voy a ningún lado. Es que yo no soy creyente. A mí no. No sé. Sí, ya se me fue cuando. Oye, ¿qué es eso? Sí. Sí, bien. Bueno, yo para cumplir mis participaciones, no me acordaba, pero cuando sale del purgatorio, Dante termina con 3 estrofas impactantes para dar paso a lo que es el paraíso, donde dice:
y nos habla a nosotros. Si tuviese el lector más largo espacio para escribir, o sea, él mismo ya se está limitando diciendo que ya terminó la purga, ya terminó la redención de los pecados, ¿no? Mas como están completos ya los pliegos que al cántico segundo destinaba, no me deja seguir del arte el premio. Y aquí es donde ya nos invita al paraíso. De aquel agua santísima volví, transformado como una planta nueva, con un nuevo follaje renovado, puro y dispuesto a alzarme a las estrellas. Cuando se refiere al agua, el agua simbólicamente, por los siglos de los siglos, se ha referido a la purificación. Pues simplemente el bautismo en el catolicismo es a través del bautismo, del agua. El diluvio fue para purificar la tierra, y como el agua significa purificación. Y en el último canto, en el 33, dice que bebe del agua que lo purifica, para poder ir al paraíso. Sí, hay unas partes también que dice que ya no las va a describir, ¿cierto? Porque ya, o sea, ya acabó. Y eso lo pueden encontrar, y por eso da un autor que pueden encontrar descripciones de eso, de que ya no le hace, ya no es necesario que diga más. A mí, ¿cuál es este libro cambió? Sí, cambió la forma de ver. Leer a Dante me hizo pues recordar que leer literatura también es un poco complejo como leer un libro de ciencia, ¿no? O sea, uno lee, por ejemplo, la teoría general de Keynes y es difícil comprenderla. Lo mismo con la Divina Comedia de Dante, ¿no? Uno tiene que leer para entender bien la historia. Pero si practicas aquello, te vas a entender. Bueno, es el tiempo que ha pasado, ¿no? O sea, también, o sea, son Date, pues, 8 siglos atrás. Entonces, es la manera de entender ese mundo, muchos siglos atrás. Entonces, sí, o sea, hay que... Quizá nuestro ejercicio tendría que ser tratar de establecer nuestra mente como si estuviéramos en esa época y iniciar la lectura como si fuera nuestro entonces. Sí, claro, sí, yo creo que es importante conocer el contexto histórico de la obra para entenderla más a profundidad. Sí, sí, yo también. Sí, porque no, sí, menciona una infinidad de personajes y a muchos no los conozco, entonces... No, yo la mayoría, Enrique, Cristina, ¿quieren decir algo? Pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas. Vamos a ver Kioto. Vamos a leer Kioto. Está muy bonita esa novela. Espero que les guste. El autor Yasunari Kawabata habla sobre una época específica en Japón. Y habla de 2 mujeres. Bueno, la visión de una mujer específica. Pero cómo va. A mí me gusta mucho la forma en la que expresa. No. Se llama Kyoto. Ah, pero no es la historia. No. Y describe, tiene un estilo estético muy marcado y una sencillez en el lenguaje y una pluma magistral que va pasando de un tema a otro sin que uno se dé cuenta. Y habla con una sencillez, pero esa sencillez describe la belleza del entorno, del paisaje. Entonces, espero que sea sencillo. Ya está, de todos modos se los manda a nuestra Cristina por WhatsApp. Por favor, los que no estén en el WhatsApp, acérquense con la maestra Cristina para que nos incorporen, para que no vayan a faltar a la siguiente sesión. Y revisen sus correos, por favor, en dado caso. Muchas gracias.